y continuamos abordando los puntos contenidos en la agenda aprobada para esta 9ª sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Y cedemos la palabra a la compañera Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, para que presente el informe de rendición de cuentas de la Fiscalía General de la República a esta Asamblea. Buenos días. Querido General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder histórico de la Revolución Cubana. Compañero Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República. Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y su Consejo de Estado. Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político y primer ministro de la República. Diputadas, diputados e invitados. Nos acompañan en esta presentación los vicefiscales generales, miembros del Consejo de Dirección de la Fiscalía General de la República y, lo más importante, todos nuestros colectivos participando en este importante acto de rendición de cuentas. En ocasión de presentar la estrategia de aseguramiento al proceso de rendición de cuentas del órgano, el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular nos aseguraba, y cito, «Este proceso acontece en un momento cualitativamente superior debido a la profunda reforma judicial y procesal que acontece en nuestro país a partir de la aprobación de importantes leyes que complementan aspectos esenciales establecidos en la Constitución en materia jurídica, en función de respaldar y defender a nuestro pueblo». Fin de la cita. Inspirados en las indicaciones que nos impartiera el general de Ejército en el año 2017, al concluir el proceso de rendición de cuentas, la unidad en los municipios, provincias, órganos central y la Fiscalía Militar fue el elemento decisivo en el cumplimiento de las recomendaciones, la que permitió adecuar métodos y estilos de trabajo al enfrentar el desafío que impuso la COVID-19 sin dejar de cumplir nuestras funciones. También contribuyó a perfeccionar nuestro quehacer la participación e intercambio activo con los diputados durante toda la etapa y la atención a sus valoraciones. Fue posible completar de manera gradual la plantilla de cargos, con énfasis en las estructuras municipales de dirección y las que definen la misión constitucional. La tendencia a la incorporación de fiscales se mantuvo hasta alcanzar el 91%. El 80% somos mujeres y el 44% jóvenes cuya impronta se define en valores compartidos, hábitos y expectativas de desarrollo profesional. En los últimos 5 años, el 38% de los procesos de selección e ingresos realizados procedió del curso regular diurno. En su calidad, influyó de forma favorable la ubicación de estudiantes de Derecho desde 4º año de la carrera y su contratación como asistentes o en otras plazas, que les permitió familiarizarse con las funciones del fiscal, el contexto organizativo, los sistemas de trabajo y la disciplina que caracteriza a nuestro órgano. De los graduados que recibimos con título de oro, 74 continúan en la Fiscalía. Por sus méritos, la mayoría integra la cantera o reserva de cuadros en los diferentes niveles. Anualmente nos reunimos con el universo juvenil del país. En los intercambios reciben información de interés, dialogamos sobre sus inquietudes y realizan sugerencias que son evaluadas en la toma de decisiones. Los cargos de dirección se mantuvieron cubiertos, asegurándose su preparación continua y el tránsito promocional. La correlación entre ingresos y egresos fue positiva. En las renuncias se alegó como motivo el interés por ocupar puestos con menor responsabilidad laboral, búsqueda de horarios más flexibles, inadaptación a las exigencias del cargo, mayor remuneración económica y, en los últimos 2 años, la intención de realizar trámites migratorios. En la actualidad, la situación no es la misma. Los nuevos ingresos no compensan las salidas y el completamiento de los fiscales es del 85%. De los trabajadores que aseguran la gestión del fiscal,
resaltamos su composición con ingenieros informáticos, asesores jurídicos, comunicadores, psicólogos, entre otros especialistas. En su incorporación, nos apoyamos en las políticas de empleo de contratación de jubilados y estudiantes y la utilización del pluriempleo. La Fiscalía cuenta con su Escuela Nacional, centro autorizado por el Ministerio de Educación Superior para la impartición de posgrados, que permite continuar elevando el nivel científico de fiscales, cuadros y trabajadores. Se han consolidado las relaciones con la Escuela Superior de Cuadros del Estado y el Gobierno, el Colegio de Defensa Nacional y otros centros de enseñanza. Las fiscalías provinciales están certificadas como unidades docentes y se trabajó en la categorización de los especialistas, con presencia en los claustros del técnico medio en Derecho y superior en Asistencia Jurídica, prácticas laborales y tareas integradoras. La Constitución de la República asigna a la Fiscalía como misión fundamental el control de la investigación penal, el ejercicio de la acción penal pública en representación del Estado y de velar por el estricto cumplimiento de la legalidad. Las funciones asociadas a los procesos penales demandan de los jefes y fiscales que en ellos se desempeñan no solo conocimientos y dominio de las normas sustantivas y procesales, también exigen habilidades, flexibilidad y sensibilidad para aplicar la política penal, porque, unido a la severidad que merecen las conductas delictivas, se necesita racionalidad e individualización como expresión del humanismo de la justicia revolucionaria. El órgano viene desarrollando acciones desde hace varios años dirigidas a elevar la calidad de los procesos penales y de la actuación de los fiscales. Fue incrementada la cantidad de especialistas dedicados a estas tareas, completados cargos de jefes de departamentos provinciales y sus plantillas. Se crearon grupos de trabajo de control, despacho y juicio de procesos de complejidad, con mayor intervención de los asistentes y el fortalecimiento de la supervisión. Se mantuvo el control a expedientes de fase preparatoria y la participación en la práctica de diligencias de instrucción, evaluándose con el Ministerio del Interior la calidad de la investigación. La utilización racional de la medida cautelar de prisión provisional es objetivo de trabajo, impuesta fundamentalmente ante conductas y hechos de mayor gravedad. En los últimos años fue necesario su empleo en casos con marcos sancionadores menos severos, pero que afectaron de manera ostensible las medidas sanitarias y la estrategia de recuperación económica de nuestro país. Los expedientes de fase preparatoria concluidos en 60 días por los órganos de instrucción hasta 2019 se mantuvieron en más del 80%, proporción que disminuyó por efectos de la situación epidemiológica sin desconocer insuficiencias en el control del fiscal y grado de dificultad de algunos que requirieron un plazo mayor. Los términos del despacho de los procesos en la Fiscalía se cumplieron entre el 92 y el 96%, la mayor cantidad con conclusiones provisionales acusatorias, ajustándose la solicitud de sanciones a la política penal, gravedad de los hechos, circunstancias en que ocurrieron y condiciones personales de los autores. Respecto a la investigación en las vistas orales, se organizaron entrenamientos y juicios demostrativos. Fueron constituidos grupos especializados con evaluaciones por jefes y supervisores, lo cual favoreció el desarrollo de habilidades. En los procesos penales, aunque se trabajó intensamente en el cumplimiento de las recomendaciones, no se alcanzan los niveles de calidad esperados en todos los procesos que se remiten a los tribunales. Desde la Fiscalía General se atienden las provincias en correspondencia con los resultados de indicadores de trabajo, en particular La Habana, por el volumen y complejidad de casos que tramitan. Con esta provincia evaluamos otras acciones y medidas, atendiendo al impacto de la implementación de las leyes del proceso penal y de los tribunales. El sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas se trabaja como un proceso clave. Incluye a los privados de libertad y sus familiares, mujeres, menores de edad, adultos mayores, personas en situación de vulnerabilidad, entre otros segmentos de la sociedad, en estrecha relación con las oficinas especializadas de atención a la población. Mediante un programa desarrollado por la Universidad de las Ciencias Informáticas,
se encuentra informatizado hasta nivel de municipio, gestionando con mayor eficacia las diferentes vías puestas a disposición de las personas y la tramitación de sus reclamaciones. Los ciudadanos, en su mayoría, prefieren la atención personal en el intercambio con nuestros especialistas. Entre los aspectos más abordados están los referidos a la materia penal, laboral y trámites de vivienda. Para el restablecimiento de la legalidad, los fiscales dictaron resoluciones y, en otros casos, realizaron acciones directas con las entidades responsables de su solución. En el 16% de los casos tramitados, las personas tenían razón en sus planteamientos. Ofrecer respuesta de forma personal a los ciudadanos es una indicación permanente en la Fiscalía, lograda en más del 95% en los años previos a la pandemia. Las impugnaciones a los pronunciamientos realizados se resolvieron siempre por el nivel superior y, cuando correspondió, se revocaron las respuestas ofrecidas en lo fundamental por no abordar u omitir en la investigación todos los aspectos expuestos por las personas. El ejercicio de los derechos y garantías implican retos en la actuación de los fiscales. De ahí la importancia de profundizar ante personas que reiteran los planteamientos, en el control de los asuntos trasladados a otros órganos y organismos, la calidad de las orientaciones que se brindan y, sobre todo, en exigir el restablecimiento de la ley cuando así se requiera. Asimismo, tuvo seguimiento a la calidad de la intervención en procesos civiles y de familia, en lo cual se continúa profundizando, conforme sus facultades en representación de menores de edad y personas en situación de discapacidad. Los fiscales promovieron y dictaminaron asuntos de jurisdicción voluntaria, instaron la constitución de tutelas y firmaron documentos notariales. Realizaron visitas de control de la legalidad en centros destinados a la atención de niños y adolescentes, acogidos por situaciones sociales o por trastornos del comportamiento y conflictos con la ley. Observaron la protección legal de los menores que resultaron víctimas de delitos, con información a padres o representantes legales sobre el curso del proceso penal y las decisiones adoptadas. En la ejecución de verificaciones fiscales, anualmente se elaboraron las directivas de trabajo, con los temas y objetivos a comprobar. Se fortaleció la preparación previa de fiscales y especialistas desde la Fiscalía General, se organizó la dirección metodológica de las que tuvieron carácter sectorial, se ejecutaron talleres y seminarios. La mayoría de las acciones iniciadas contó con la información preliminar, dirigidas a sectores priorizados de desarrollo del país, con un mejor empleo de los términos y control del restablecimiento de la legalidad. Entre otras de importancia, se destacan las realizadas en condiciones de COVID-19, en la comprobación de las medidas de prevención y enfrentamiento en hogares de ancianos, casas de abuelos, centros psicopedagógicos, así como el destino de los recursos a ellos asignados. Fueron aseguradas las inspecciones a establecimientos penitenciarios y locales de detención con la participación de especialistas y nuestra Fiscalía Militar. En el apoyo a la labor del juez de ejecución, con las personas que reciben los beneficios de la excarcelación anticipada, se profundizó en la tramitación de las quejas de sancionados beneficiados, acreditación de instrucción escolar y capacitación en oficios a los reclusos, con vistas a su ubicación laboral, participación en actos de libertad anticipada, y en las verificaciones fiscales se controlaron las obligaciones de las entidades empleadoras. Destacamos que, a pesar de las dificultades materiales y financieras por las que atraviesa el país, se mantuvo la asignación de recursos a la Fiscalía para el cumplimiento de las misiones, respaldar el nivel de actividad y mejorar condiciones de vida y de trabajo. Entre las cuestiones que influyen en el cumplimiento de las funciones se encuentran el transporte, el equipamiento informático y la ejecución de inversiones planificadas. La Asamblea recomendó fortalecer la estrategia de comunicación encaminada a elevar la educación jurídica del pueblo, en lo que se trabajó diferenciando el público interno y externo. Se desarrolló un nuevo portal web y hubo mayor presencia en los medios, incluidas las redes digitales. No obstante, se necesita una mejor gestión de la comunicación social y de la generación de contenidos desde el derecho, en defensa del sistema político cubano, en correspondencia con la capacidad tecnológica y la preparación de cuadros fiscales y trabajadores.
Fue elaborada la Estrategia de Ciencia, Tecnología e Innovación y se trabaja en su implementación. Con el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente se inició la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. Las relaciones internacionales tuvieron continuidad con órganos homólogos de otros países, se firmaron instrumentos de cooperación bilaterales, programas de cooperación y se trazaron acciones para materializar los vínculos cumplidos en Cuba y en el exterior. Diputadas y diputados, la Fiscalía mantiene una activa participación en la creación normativa del país y en la no menos relevante implementación de las leyes aprobadas. Respecto a la ley de los tribunales, se adoptaron medidas dirigidas a garantizar la participación en los procesos en materia penal, civil, familiar, administrativo, mercantil, del trabajo y seguridad social. Fueron reorganizadas las fuerzas, tomando en cuenta el completamiento, experiencia de fiscales y asistentes en municipios y departamentos, su preparación, niveles de actividad, entre otros factores. Las leyes procesales, en particular la del proceso penal, requieren una intensa superación de las fuerzas y la transformación, aún no lograda en su totalidad, de la calidad del control de la investigación que asegure el equilibrio entre la seguridad ciudadana y la garantía de los derechos. Gran importancia reviste la nueva ley de la Fiscalía. En la elaboración de la propuesta trabajamos desde el 2019, la que será presentada el próximo mes de octubre en las sesiones de la Asamblea Nacional y avanzamos también en la ley de la Fiscalía Militar. Compañeras y compañeros, como parte del proceso de rendición de cuentas, la Fiscalía presentó información de su gestión a las asambleas municipales del Poder Popular y los consejos provinciales. En los intercambios sostenidos por los diputados en los colectivos laborales, con frecuencia se escucharon las palabras superación, compromiso, responsabilidad y calidad. Los cuadros de dirección, fiscales y trabajadores, sabemos que tenemos por delante grandes desafíos, entre los que se encuentran mantener el completamiento y permanencia de las fuerzas con la preparación profesional, política y ética que garantice el desempeño eficaz de sus funciones, elevar la calidad de la gestión fiscal, en particular en los procesos penales, informatizar procesos claves, consolidar la comunicación y contribuir a la cultura jurídica del pueblo, robustecer el sistema de ciencia, tecnología e innovación, alcanzar mayores resultados en el mejoramiento de las condiciones de trabajo y vida y hacerlos sostenibles. Las recomendaciones las acogemos con respeto, como muestra de confianza y son, en la nueva etapa, proyecciones permanentes de trabajo. Nuestro héroe nacional José Martí, en el discurso de conmemoración del inicio de la Guerra de Independencia, pronunciado el 10 de octubre de 1890, nos señalaba que el verdadero hombre no mira de qué lado se vive mejor, sino de qué lado está el deber, y que el porvenir, sin una sola excepción, está del lado del deber. Y en esa continuidad histórica que es nuestro país, el primer secretario del partido y presidente de la República enalteció el talento, esfuerzo y solidaridad de los cubanos como expresión de una convicción que siempre deberá estar acompañada de un principio: todo desde el pueblo, con el pueblo y para el pueblo. Los trabajadores de la Fiscalía General de la República, como parte del pueblo, en el que reside la fuente de nuestra resistencia creativa, ratificamos que continuaremos actuando en defensa de nuestro Estado socialista de derecho y justicia social. Muchas gracias. Vicepresidenta, solicitamos autorización para pasar un pequeño material de 15 minutos donde podrán seguir compartiendo con nuestros 15 minutos nada más, dura nuestro material, pero podrán intercambiar con esos colectivos que están hoy todos atentos a este proceso de rendición de cuentas. Adelante, por favor, el material.
La misión fundamental que tiene la Fiscalía, a partir de lo regulado en el artículo 156 de nuestra Constitución de la República, nos exige a un control de la legalidad y al ejercicio de la acción penal y pública en representación del Estado. Delimita cuáles son, o define o encarga la Fiscalía, es decir, las tareas primordiales en las que el órgano se tiene que concentrar. Y a la vez también define, es decir, la propia Constitución, los procesos de rendición de cuentas periódico que hace la Fiscalía General ante la Asamblea Nacional del Pueblo Popular a los efectos de rendirle cuenta al pueblo por mediación de la Asamblea de los resultados de trabajo, las dificultades que se tienen y cuáles son las proyecciones futuras de trabajo. A partir de 2019, con la aprobación de la Constitución, nuestro país está realizando una profunda reforma legislativa. En cada momento se llevan leyes muy importantes ante la Asamblea Nacional. Son tan importantes la legislación que tenemos que hacer para que las personas ejerzan sus derechos y tengan las garantías además para hacerlo. Y correspondiéndole al fiscal la función del control de la legalidad y del control de la investigación penal y el ejercicio de la acción penal pública, es una escuela para el aprendizaje. Las nuevas leyes procesales en todas las materias y de manera específica en el contexto del derecho penal son leyes revolucionarias. Estamos hablando de que hoy en la ley 143 se reconocen criterios de oportunidad que en su momento quizás ni soñábamos los fiscales, ni creo que los operadores del derecho. Estamos hablando de soluciones procesales que dan al traste con la conciliación entre las partes, con la mediación, previo al ejercicio de esta acción penal o previo a que se conozca por los órganos judiciales, incluso ya en sede judicial, y es por eso que hoy el fiscal está más obligado a una participación más activa en todas las audiencias, a una investigación multilateral en los asuntos civiles y en las quejas que tramitamos, a un debido proceso, sobre todo en los procesos penales, en el que tenemos que velar por las garantías de los imputados que están, o sea, que se encuentran detenidos en cada uno de esos procesos, pero que además eso sea un proceso con transparencia. Y de esa manera lograr una justicia más efectiva, una justicia más transparente y coadyuvar de ese modo a decisiones judiciales más acertadas. Y todo eso ha sido un reto que lleva preparación diaria, porque además trabajamos con fiscales muy jóvenes, que sobre todo, en función de su preparación, hay una estrategia en la Fiscalía General que por supuesto llega hasta la base, que son los municipios. La Fiscalía ha permitido y permite el desarrollo profesional, tanto personal como profesional, de los jóvenes que se incorporan a su fila. En mi caso he tenido muchas posibilidades. La Fiscalía me facilitó desde que me inicié en el diplomado de formación de las funciones del fiscal, que eso nos da ya el vínculo de la teoría con la práctica, las funciones propias que realiza la Fiscalía en cada una de las esferas de trabajo en que interviene. Nosotros tenemos, casi 47, podemos decir redondear un 50% de la fuerza, que son jóvenes menos de 35 años, que al mismo tiempo coinciden en lo colectivo con el resto del personal que tiene más tiempo en la Fiscalía, más de 35 años, 40, hasta edades avanzadas. Y eso hace que además de los planes de preparación que se diseñan para estos jóvenes que son el futuro de la Fiscalía tiene diseñado cuáles son las políticas de tránsito. Como parte de mi formación y que perspectivas como la política de cuadro de la Fiscalía tiene de por sí formar jóvenes y también formar canteras y reservas de cuadro. Para mí ese trabajo de formación de la reserva se cumple en la Fiscalía. En la Fiscalía, a los jóvenes que somos nuevos ingresos, en el órgano se nos da esa atención, ese seguimiento. Hemos tenido mucho intercambio con la experiencia, por decirlo de alguna manera. Esto ha demostrado en la práctica que ciertamente hacía falta que la Fiscalía llegara a las universidades. En segundo año realicé las prácticas en la Fiscalía Municipal de La Lisa. Conocí que había un proyecto de estudiantes que ya estaban insertados en la Fiscalía y decidí investigar cómo podía yo también insertarme a raíz de los conocimientos que me podía brindar esto para poder desarrollar mis estudios. Y bueno, nada, a partir del 2019 me contrataron en el Departamento de Atención al Ciudadano. Me parece que el trabajo del fiscal es poco conocido. En general, todas las series que se ven
las series que a las personas tanto les gustan, incluida a mí. Lo que más se ve es el trabajo del abogado, como el abogado siempre se gana todos los casos, como lo que más se vería es el fiscal en el juicio, no en el proceso y todo el trabajo que tiene que hacer el fiscal. Tenemos interacción diaria con los estudiantes de la carrera, ya no sea tanto por el vínculo de los profesores insertados en la universidad, también con los ejercicios que se realizan acá, donde se insertan los fiscales, cualquier labor de impacto donde ellos se pueden insertar, puede ser en visitas a centros penitenciarios, en control a menores de edad, en visitas a zonas de difícil acceso. Al entrar a formar parte de la Fiscalía Provincial de La Habana, a los estudiantes nos explican en qué consiste cada especialidad de la Fiscalía. Entre ellas me afilié al Departamento de Atención al Ciudadano por las diferentes materias que se ven de conjunto en el trabajo a diario. Cuando comencé a trabajar en la Fiscalía, al principio fue un poco complicado combinar, ¿no?, los estudios con el trabajo, pero a medida que fueron pasando los meses, pues ya todo se fue haciendo un poco más fácil. De hecho, las cuestiones que veíamos en la atención al público, en la tramitación de quejas, nos fueron incorporando habilidades para poder aplicarlas en la teoría que estábamos dando aquí en la facultad. Cuando los estudiantes conocen el trabajo que realiza el fiscal o el trabajo que realizan los trabajadores de apoyo de la Fiscalía, se van enamorando de ello, porque la cara de la Fiscalía en función, o que conocen las personas, es el proceso penal, pero la Fiscalía tiene misiones más nobles en función de poder velar por los derechos de todos los ciudadanos, como diríamos la atención al ciudadano, la protección de los segmentos vulnerables de la población, ya sean las mujeres, los menores, los ancianos, y son de las cuestiones más sensibles que tiene la Fiscalía, y esos son de los temas que más enamoran. Esta Fiscalía del año 2022 ni por asomo es la Fiscalía de 1983, es una Fiscalía además que está complementada por muchos otros profesionales que no son juristas, pero sí que sin ellos no podemos hacer bien nuestro trabajo. A partir de 2015 se crea la especialidad de psicología en las fiscalías provinciales, ya existía en la Fiscalía General. Entonces nos damos a la tarea de potenciar el trabajo del fiscal en la esfera donde se desarrolla. Cuando digo esfera estoy hablando de especialidades, estoy hablando de atención al ciudadano, protección a la familia, estoy hablando de verificaciones fiscales, procesos penales, y también estamos llamados a garantizar ese bienestar de potencial humano que en sí es el que garantiza la funcionalidad del órgano en todos sus espacios. La Fiscalía General de la República se ocupa y se preocupa cada día por mejorar las condiciones de los trabajadores, las condiciones de vida y de trabajo. Disímiles han sido los esfuerzos que ha realizado la Fiscalía para estimular y atender a sus trabajadores. Y como muestra de ello, se han establecido coordinaciones de trabajo con los gobiernos locales del territorio, así como otras instituciones, para atender las necesidades de las personas. En este periodo, a pesar de todas las condiciones complejas en las cuales ha operado la economía del país, la Fiscalía ha continuado en la mejora de las condiciones de trabajo de los trabajadores, fundamentalmente en el proceso inversionista. Nosotros en el periodo, se construyeron 5 fiscalías municipales y 106 viviendas. En el caso de la vivienda, no solo mejora las condiciones de vida de los trabajadores, sino también responde al tránsito de los fiscales, es decir, a la promoción de los fiscales de las fiscalías municipales a provincia y de la provincia hacia la Fiscalía General, que es un tránsito normal que existe en la política de Ecuador. El empleo de las tecnologías, la informática y las comunicaciones en la Fiscalía General de la República ha venido a través de una proyección que se trazó desde el 2014, donde se dieron los primeros pasos. Ya incluso están todas las fiscalías del país están interconectadas entre sí, o sea, todas las unidades organizativas están conectadas, todos los sistemas que en su primer momento se encontraban instalados en cada una de las sedes municipales, por decirlo de alguna manera, en la sede provincial, están centralizados acá en el órgano central, y desde ese punto de vista ha contribuido entonces a la transformación digital, por así decirlo,
por un intercambio entre los fiscales y las nuevas tecnologías. En estos últimos tiempos, la comunicación institucional también ha jugado un papel muy importante en el trabajo de la Fiscalía. Cada vez son más las vías de comunicación que tiene la Fiscalía para que los ciudadanos, las personas, accedan a la Fiscalía a hacer planteamientos, a informarse. Creo que es muy importante señalar que con este propio proceso que vive el país, el proceso legislativo, que por supuesto responde a la Constitución que aprobamos en el 2019, nuestros fiscales se han crecido y han llevado información sobre todas estas normativas que se han aprobado y los propios proyectos de leyes que como el mismo Código de las Familias que todavía está en el proceso para su aprobación. Los fiscales entonces se han implicado en este proceso, en los medios de comunicación han abordado diversas aristas, dando información al pueblo sobre estas normativas que implican, por supuesto, para elevar la cultura jurídica de todos. Entonces, es ese renacer continuo, ante cada meta, ante cada tarea, ante cada recomendación, en el caso de que como habitualmente en cada periodo nosotros rendimos cuenta de nuestra gestión a la Asamblea Nacional, bueno, ante cada recomendación, cómo encontrar la justa medida, cómo encontrar el camino para darle cumplimiento a lo que la Asamblea Nacional considera que debemos dedicarle atención en los próximos años. La Fiscalía que nosotros vamos a ir construyendo poco a poco, que se ha ido construyendo poco a poco en un futuro en función de todas estas modificaciones, tiene que ser una Fiscalía dinámica, tiene que ser una Fiscalía pegada al pueblo. Más humana, más comprometida con su pueblo, más fortalecida. Yo veo como una Fiscalía robusta, una Fiscalía que crece, que se fortalece en todos los ámbitos. Se necesita lograr una fiscalía en lo que todos los fiscales que trabajamos en ella tengamos la suficiente preparación en función del momento histórico. Imagino una fiscalía que sea capaz de solucionar en gran medida la mayor problemática de las personas que vienen a acudir a ella. Sin lugar a dudas, velando por la defensa de la legalidad. Que sus integrantes se caractericen por la ética, por la profesionalidad en el ejercicio de sus funciones y a la misma vez que los caracterice la alegría y nos caracterice el entusiasmo. La Fiscalía la veo como siempre al lado de la transformación. Yo veo una Fiscalía de progreso. Si todo sale bien, me gradúo en diciembre del año que viene y sí. De nuevo, si todo va como me imagino, me pueden ver como fiscal fungiendo aquí. Seguro, me quedo como fiscal cuando me gradúe. Pretendo ser fiscal por el amor que de cierta manera le he cogido al órgano y pues nada, ahí vamos. Thank you.